Buenas hermanos, ¿cómo andan? Vamos a aprender ahora Romanos 6:9. Aquí otra vez Pablo quiere que sepamos algo, que sepamos que si fuimos muertos con Cristo, fuimos muertos para siempre. Y usa un argumento. Si resucitamos, nunca más vamos a entrar en ese estado de muerte otra vez. Si ahora estamos muertos con respecto al pecado, si nuestro viejo hombre fue eliminado de esa ciudad, implica que luego sí o sí resucitamos porque estamos identificados con Cristo y ahora estamos en una nueva vida. Y por lo tanto, por segunda implicación, tampoco vamos a volver a morir y a nacer de vuelta en la ciudad del pecado. No, ya morimos a eso, ya existimos. Ya, ahora estamos en la vida. Y esto es lo que Pablo nos va a querer hacer concientizar otra vez más, pues es importante, nos da fuerza y nos hace apropiarnos de lo que Cristo realmente hizo, crucificó nuestros pecados, nuestra carne, juntamente con nuestras pasiones pecaminosas allí en la cruz. Es su muerte la que importa aquí y es su muerte la que nos regaló esa muerte para que no existamos a esa ciudad. Aquí va a hablar entonces de su muerte para que nos dé la gran noticia de que también nos es dada de regalo esa muerte para nosotros. Y entonces, ¿qué dice? Sabiendo, Pablo quiere que sepamos que Cristo no sos vos, no es otra persona, es Cristo, que habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Hasta ahí. Aquí va a enfocar un nuevo argumento, ahora diciéndonos que si resucitó Cristo, ya no va a morir más, ya está vivo. En primer lugar, sabemos por el contexto de la carta anterior, de versículos anteriores, que Cristo murió a la muerte. Mató a la muerte. Murió y mató a la muerte. Murió con respecto a la muerte y mató la muerte que nos condenaba. Es mejor decir que murió y nos hizo matar a nosotros con respecto a la muerte que nos condenaba y, por así decirlo, también mató a esa muerte. Esa muerte no existe más para nosotros. ¿Y la muerte qué era? La muerte era la paga que nosotros merecíamos por pecar, por desobedecer la ley. De ahí que el poder de la ley, lo que nos hace pecar es la ley. El poder de la ley es el pecado. Y nosotros estábamos en esa muerte. Estábamos en ese reino de la muerte. Estábamos en ese reino de la ley. En ese reino de la ley, pero ahora ya no estamos más bajo esa ley que nos hacía pecar, esa ley que nos conducía en esa ciudad de pecado, que nos fortalecía nuestro viejo hombre en esa ciudad de pecado, que incitaba a nuestros miembros al mal. Ya morimos a ese régimen de la ley, a ese régimen de la muerte, de ese reino de la muerte, pues solamente porque Cristo murió a ese régimen de la ley, murió a esa muerte que nos condenábamos. Y eso es lo que Pablo nos quiere hacer entender, y que no solamente murió a eso en primer lugar, como estaba diciendo, por el cual nosotros estamos muertos, sino que ahora muestra otro argumento. Y también resucitó de los muertos, resucitó de esa ciudad del pecado. Él resucitó de ahí, resucitó, hablando literalmente, ahí en la tumba, resucitó de esa tumba donde estaba para nacer ahora con el cuerpo glorificado, con un cuerpo que también legalmente podemos decir que ahora está vivo en el reino de la vida y no más bajo ese reino de la muerte. Por lo tanto, si Cristo resucitó de los muertos, si resucitó, ya no más va a ir otra vez a ese reino donde la muerte le
dominaba, donde la ley le dominaba. Cristo ya resucitó ahí de eso, legalmente también. Aquí Pablo hace la unión de lo legal y lo real. Pues Cristo hizo algo legal basado en lo real. ¿Qué hizo? Cristo se sometió, se hizo como nosotros. Dice Gálatas 4 al 5 que Él nació bajo la ley, se hizo como nosotros. Viniendo del cumplimiento del tiempo, nació bajo mujer, bajo la ley. Aquí tengo el pasaje. Gálatas 4:5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estaba en este reino de la muerte, en este reino de la ley. Solamente, claro, que Él no pecaba. Pues Él estaba así siendo probado. Él estaba ahí por la ley siendo investigado como un policía de tránsito buscando que Jesús peque. Es más, el diablo le ofrecía tentaciones, por así decirlo. Entonces estaba bajo ese régimen de la ley, estaba siendo probado por la ley. Pero claro, como Jesús no pecó porque Él era guiado por el Espíritu, Él era fiel, es Jesús, entonces Él no pecó. En ese sentido, el pecado no tenía incidencia en Él. Pero Él estaba bajo el régimen de la ley. Él se sometió a la ley, pero Él la cumplió. ¿Para qué? Para luego sacarnos a nosotros de ese régimen de la ley. Dice, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús hizo eso por nosotros. Y más claro que esto es cuando Jesús ahí en la cruz, aunque no pecó, Él tomó todos nuestros pecados y se hizo maldición por la ley. Estaba cargando nuestros pecados. Ahí más que nunca se ve que Él estaba en ese régimen de la muerte. Ahí se ve que Cristo cargó nuestros pecados en la cruz para exterminarlos allí y para darnos una nueva vida, nacer a otra vida de pura gracia y misericordia. Jesucristo hizo eso por nosotros y mató a nuestro viejo hombre, nos sacó de ese régimen viejo donde la ley nos incitaba a pecar. Ahora estamos en un régimen nuevo del Espíritu. Él fue el único que resucitó de los muertos para que nosotros resucitemos de los muertos. Y Él hizo eso de manera correcta. Él hizo. Pues dice Gálatas 2, Gálatas 3 dice que, no, Gálatas 2:19 dice, por la ley he muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Jesús nos hizo correctamente, legalmente, es decir, sin ninguna mala procedencia. Él justamente, de acuerdo a la ley, hizo algo justo, murió para sacarnos de esa ley. ¿Por qué? Porque Jesús es sin pecado, Él nunca pecó, Él hizo todo justo, inclusive Él hizo justo algo, el hecho de que nos sacó del régimen viejo de manera correcta. Él fue el sustituto, Él fue el que cargó nuestros pecados ahí en la cruz para darnos vida. Él hizo todo legal, por la ley lo hizo, de manera que ahora estamos seguros que fue algo correcto que Cristo hizo y que nos sacó de esa ley. Por lo tanto, Él encima resucitó para ponernos en otro régimen nuevo, la novedad de vida. Entonces, Él fue el único que resucitó de los muertos. Él es el que se lleva toda la gloria. Él es el único que podía hacer eso. Nosotros no podíamos cumplir la ley. El policía de tránsito estaría ahí, ni esperaría 2 segundos y ya decía, erró, condenado para siempre. Y eso es lo que pasaba. Estábamos condenados, estábamos ya bajo condenación, estábamos ya pagando la muerte, estábamos en ese reino de la muerte. Todavía, claro, no se consumaba el veredicto. El veredicto es eterno,
sufrir en el infierno después de la prueba total de esta vida. Pero Cristo en ningún momento ni en su vida pecó, perdió la prueba y además nos sacó todas nuestras deudas. Bueno, Él clavó en la cruz el acta que nos condenaba, toda esa ley que nos condenaba. Él lo clavó en la cruz, ya estamos muertos a la ley. Muy bien, entonces Pablo quiere resaltar el hecho que encima, Él murió a la muerte, y ya solo por decir eso, ya está claro que Él nunca más va a volver a la muerte, porque ya la mató, ya la dejó existir para la muerte. Él ya la venció, Él ya ganó, Él no puede volver, pero quiere dar un paso más, y encima resucitó. Entonces, nunca más va a vivir a la muerte. Eso es lo que tenemos que creer, hermanos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Es su muerte. Había algunos, esto es real, que se querían escapar de la cárcel. Habían dos. Y había una persona que se escapó con la otra. Y pasaron una semana, 2 semanas. Y bueno, murió esa persona. Le balearon. Pero el otro, aunque le balearon, no murió y fue otra vez a la cárcel. Pero ahora le están controlando todo el rato, dice, para que no se escape. Y encima le cambian de una cárcel a otra cárcel para que no encuentre formas de escaparse. Pero el hecho es que esta persona volvió a la cárcel. Pero hermanos, Jesús ya no vuelve más a ese estado de la muerte. Y tú tampoco vas a volver más a ese estado de la muerte. La salvación es segura. Nunca más vas a volver al estado del reino de la muerte. Jesús venció la muerte una vez por todas. Ya resucitó, ya es libre. No vuelve más a esa cárcel. Y tú también, hermano. No vuelve más a esos rudimentos antiguos del mundo, pues estás muerto, hermanos. Entonces, Pablo, por así decirlo, está mostrando que hay una gran identificación del creyente hoy en día con la muerte de Cristo. Eso es lo que va a querer hacer. Y por eso ahora está hablando de la muerte de Cristo, para luego identificarnos con lo que pasó con nosotros realmente también, que morimos con Él. Y Pablo estaba hablando entonces de un reino, de un estado en el cual Él no va a volver más, pues también ya resucitó, hermano. Y nosotros en ese estado si estábamos en ese estado, íbamos a morir eternamente y para siempre, como estaba diciendo. Entonces ahora, ya como estamos identificados con Cristo, ya no más vamos a estar en ese estado, porque ya no más tampoco Cristo muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, hermano. Aquí dice ya no muere, en griego es uketi, que es así, que también está presente en los versículos 6 de Romanos, en el versículo 7 y en el 14. En el 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más, el 7 creo que es. Y bueno, y el 14 habla también que la muerte no sancionará más, el pecado no sancionará más de nosotros por causa de Cristo. Hermanos, eso es lo que Pablo nos quiere hacer entender claritamente, que entiendamos, que nos concienticemos de eso, que vivamos según esa realidad, no más a eso. Estamos ya muertos a ese sistema, no estamos más vivos en esa ciudad de pecado, hermano. ¿Esto qué implica? Que debemos vivir conscientes, hermano. Implica que no debemos mirar, inclusive ahora, a nuestros pecados como si fuesen algo que nos pueden condenar. Y claro, tal vez un cristiano nunca va a pensar así, pero ¿por qué muchas personas, muchos cristianos se desaniman tanto y andan mal? No, si vos ves pecados, al instante tenés que entender que está mal, pero Jesús te perdona, pues ya te sacó de ese sistema viejo, ahora estás viviendo para Dios. Le estarías dando más validez al reino de la muerte. Pero tenés que mirar el reino de la vida, hermano. Tenés que darte cuenta, concientizarte. Esto es lo que no te va a hacer querer pecar. Esto era lo que no estaban entendiendo los que calumniaban a Pablo. Y por eso no entendían cómo vivir la vida cristiana.
Ellos se fijaban en los pecados, en la obediencia, pero no se fijaban en lo que Cristo hizo, en el poder que hay de Cristo para vencer al pecado, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que nos sacó de ese estado de la muerte. Entonces el creyente ya no debe más enfocarse y mirarse como si está vivo para el pecado, sino tiene que vivir pensando, creyendo que ya está muerto con respecto al pecado. Eso es lo que va a decir el versículo 11 también. Entonces tiene que considerarse el cristiano muerto al pecado. Por ejemplo, le voy a dar unas ilustraciones. Hay unos animalitos en unas películas que se hacen el muerto para que las otras personas no le quieran matar. Porque van a pensar a la otra persona, ya está muerto, ¿para qué le voy a querer matar de vuelta si ya está muerto? Entonces los animalitos se hacen los muertos. Y pasa eso. Algunos animalitos se hacen los muertos para que no le maten de una vez, otra vez, realmente. Pero, hermano, nosotros ni tenemos que fingir que hemos muerto para vencer al pecado. Tenemos que creer que ya morimos realmente, hermano. Ya estamos muertos con respecto al pecado, hermano. Ya no existimos más a esa ciudad del pecado. No tenemos que ni fingir que estamos muertos para que el pecado no se enseñoree de nosotros, hermano. Por ejemplo, hago otra ilustración. Imagínense que este es un mosquito y esta es una raqueta que puede representar la ley y por lo tanto también el pecado. Y este es un mosquito, este sos vos. Antes, hermano, la ley y el pecado te chocaban y te mataban, producía muerte. Bueno, la pared también vamos a ponerle que ponerle el mundo, el reino del pecado. Entonces la pared y la raqueta, la ley y todo, te chocaban y vos estabas en la muerte. Vos estabas vivo a esta situación, estabas vivo a eso. Aunque te hicieras el muerto acá, igual te chocaba. Aunque te hicieras el muerto. Pero luego, cuando creíste en Cristo, se volvió real lo que Cristo hizo en la cruz por vos. Entonces vos dejaste de existir para ese reino de la muerte. Acá ya no hay ningún mosquito. Aunque veas con lupa, no vas a encontrar nada. La ley del pecado y la muerte siguen existiendo para otros, pero para vos ya no más. Eso es lo que Pablo te está queriendo decir aquí. Vos saliste de esa esfera. Pero ahora, en la vida, la ley y el pecado están ahí. El pecado, vos pecás todavía. En situación, pero en posición no. Vos ya estás fuera de eso. Pero la ley y el pecado están todavía. La pared y la raqueta están. Y vos también estás en posición realmente, si mirás las cosas. Pero una cosa distinta es creer que realmente, de acuerdo a la vista de Dios, la ley ya no existe más. Y el pecado ya no existe más. Jesús ya perdonó todos tus pecados que vas a cometer. Y encima el viejo hombre fue crucificado. Y Él te da el poder ahora en esta vida donde la ley y el pecado aparecen. Él te da el poder de, por así decirlo, el reino ideal, lo que realmente pasó, el reino inteligible, como decía Platón, se te vuelve real a vos. De tal manera que vos vencés al pecado y cumplís la ley, pero por causa de lo que Cristo hizo ya en el pasado, hermano. Y eso es lo que vos tenés que creer. ¿Y cómo vas a obtener esos beneficios de lo que Cristo ya hizo y consumó en la cruz por vos? Él fue tu sustituto. ¿Cómo vas a tener ahora el efecto de lo que Él hizo ahí en la cruz, en tu presente? Creyendo que Cristo ya hizo todo por vos, de tal manera que vos, aunque estés bajo, por así decirlo, aunque la ley te diga que tenés que hacer esto, tenés que hacer, vos tenés que estar tranquilo. Cristo cumplió por vos y Cristo te va a dar las fuerzas y te da la fuerza para no pecar. Y aunque peques, ya sabes que Cristo perdonó tus pecados y que Cristo te da las fuerzas para no pecar aquí en este reino. Y Pablo nos dice eso en Colosenses 2, 19 al 20, que si hemos muerto con Cristo
a los rudimentos del mundo. Si hemos muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, ¿cómo? Si vivieses en el mundo, vas a someterte a preceptos. No tenés que vivir pensando que todavía estás aquí en la ciudad del pecado. Realmente estás en la ciudad de los vivos, pues resucitaste con Cristo. Y esa realidad legal que fue real, que pasó en Cristo, que realmente te mató y te hizo todo justo por vos, eso se te va a volver a vos en tu vida real. De manera que te da fuerzas para vencer y te va a hacer vivir de acuerdo a lo que no se ve, pero a lo que Cristo hizo en la cruz, y te va a hacer actuar y te va a dar fuerza para vencer a la ley y el pecado. La ley que antes te dominaba a vos completamente para pecar, ahora ya fue exterminada. Ahora pasaste al régimen nuevo de la vida, pero esa ley todavía está y tu pecado todavía está. Y la manera de vos vencer a esa ley, a ese pecado, no es por tus propias fuerzas, sino es por lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces, si vos considerás lo que Él hizo en la cruz en el pasado, vos vas a poder vencer ahora en el presente a los restos del pecado que tenés. Y vas a poder obedecer a esa ley. Pero ya no más pensando que la ley es algo que te hace pecar, sino pensando que la ley inclusive te va a guiar a mirar la cruz de Cristo y a ser mejor cristiano por medio del Espíritu y por creer que Jesús te va a hacer cumplir la ley, hermano. Vos tenés que concientizarte de eso. Y hay muchos cristianos que, aunque son creyentes, viven, pero no tienen y no han llegado a la madurez de saber que la muerte de Cristo es lo que les hace vencer. Y no saben que Cristo, no han llegado a la madurez de entender que Cristo vive en ellos para ayudarles a vencer, y por lo tanto pasan mucho tiempo en los bajos, y suben, claro, pero pasan más tiempo bajando, y suben más también, pero no es tan eficaz su vida, porque quiere vencer en sus propias fuerzas. Hay muchos casos de personas que dijeron eso que pasó, y pasa, ¿por qué? Porque no entienden que la santificación es por tener fe en lo que Cristo hizo. Y Cristo hizo en la cruz, nos hizo perfectos ya para siempre, realmente. Y eso se nos transmite ahora. Los frutos de la justificación es la santificación. Romanos 6 más adelante va a decir, tenemos como fruto la santificación. En Cristo hemos sido hecho todo: justificación, sabiduría, santificación, redención, todo es por causa de Cristo en la cruz, hermanos. Y esto te va a hacer vencer la vida cristiana. Es más, no solo Cristo te mató a ese régimen viejo, sino que ahora te puso en un régimen nuevo. Y en ese régimen nuevo, su vida de Cristo viene a vos por el Espíritu y te comunica la realidad y te hace vivir para Dios, vivir. Y eso es lo que te hace vencer al pecado. Y eso es lo que no te hace, lo que legalmente no te hace volver más a ese régimen viejo de la letra. Pues si resucitaste con Cristo, nunca más vas a estar a ese régimen viejo de la ley. Entonces vos tenés que saber concientizarte de esto para vivir una vida eficaz en Cristo, hermanos. Y tenés que seguir sabiendo más y profundizarte en estas verdades. Esto es lo que más te va a hacer mejor en la vida cristiana. Creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en esta gracia de lo que Cristo ya hizo. Te entregó todo el regalo en la cruz. Todo lo hizo por vos en la cruz. Al fin de cuentas, Él fue el único que pudo resucitar y cumplir toda la ley en su vida y cargar nuestros pecados y pagar la deuda que teníamos con su justicia, hermanos. Así que, hermanos, tenemos que estar conscientes de esto, de esta gran realidad. Imagínense que vos vas y le preguntás a unos de la cárcel que cometieron pecados horribles allí en Estados Unidos, y tal vez algunos ya están a semanas de sufrir su castigo, pagar su castigo en una silla eléctrica. Y miren, si vos le preguntás, ¿vos querrías otra chance para vivir y hacer las cosas mejor? Mira, si yo te doy. Algunos van a decir, sí, yo cambiaría, yo quiero volver, y no quiero ser más eso, voy a tratar de no serlo, pero no quiero morir ahora.
Tal vez algunos no, porque no dirían eso, pues están cauterizada la conciencia, pero sí que seguramente no van a querer morir y van a querer ir a la vida de vuelta. Muy probable. La mayoría diría eso. Darían todo por tener una chance más. Y nosotros, hermanos, Dios nos dio otra chance, pero no solamente nos dio la chance, sino que ya nos sacó de esa paga que merecíamos, hermanos. Imagínense si esos ladrones entonces reciben esa chance de salir y salen. Pero dicen, ay no, ahora todos me conocen lo que yo hice, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Me van a querer castigar, me van a estar observando todo el rato. Me voy a ir a otro lugar que nadie me conoce. Y se van a otro lugar donde nadie les conoce. Pero aún así no son felices. ¿Por qué? Porque ellos son asesinos, al final de cuentas. Quieren matar, quieren robar de vuelta. Pero lo que Cristo hizo en la cruz no solamente es sacarnos de ese régimen nuevo, sino darnos la vida de Cristo resucitada, el cual tiene nuevos deseos, tiene los deseos de Cristo, tiene los deseos de Dios para poder vivir en el reino de Dios. Vivimos las cosas de Dios, vivimos a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. El vivir es vivir a Jesús. Es vivir, realmente es tener a Jesús en nuestros corazones. Eso es la vida realmente que nos hace vencer al pecado, hermano. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir aquí. No solamente tuvimos otra chance, sino que ahora estamos vivos para no más volver a lo viejo. Que tengan un buen día en Cristo Jesús. Ahora tengo que sacar el espejo.